La Bruja. Estamos muy felices de tenerlos aquí. ¿Qué tal, amigos? Su brujito favorito, Josh Brujil, y se encuentra con nosotros nuevamente. ¡Ah, chingada, me lo cambiaron! No, sí, es el mismo. Trae nueva skin, dice. Cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Sí. Bienvenidos, yo soy Yunuen, príncipe de Media Luna. Y hoy tenemos un capítulo que se dieron cuenta, bueno, creo que a los dos nos tocó así calada, a los dos nos cortamos el cabello, unos más que otros. Unos sí les dio pánico escénico y se pasaron de cabello. Pero uno tiene que demandar la estética. Que sí se pasaron de rosca y el otro pues no me veo tan culero. Y el otro tiene estilo, dice. No veo cacho. Bueno, dentro de esto, el día de hoy vamos a hablar más específicamente de algunas prácticas mágicas, que es lo que nos están pidiendo, el que definamos más a fondo un poco los orígenes de ciertas prácticas, de ciertas tribus mágicas, dependiendo de su geografía. Claro, porque como ya lo mencionamos en otros capítulos, bueno, como tú y otras personas que nos ven, en la parte de cementerios, lo que yo les menciono como cementerios, que tenían dudas de a qué se refería. Y pues de igual manera de ahí nos pidieron el origen de la magia, del origen dependiendo y obviamente basándonos en todo lo que ellos van realizando y la evolución desde los cimientos, inicios y raíces a cómo se fue evolucionando. Pinche moto, es el más ruido de lo que avanza. Colonia Popular. Amigos, si tienen moto y tienen una pinche motoneta toda culera, tiene un escape así de pinche moto de pista, no se vean nacos, desde los que se vean nacos, se ven ojete. Hacen más ruido de lo que avanzas, te lo juro, y cómo caga eso. La verdad es que sí. Sí, y te lo apuesto que es una moto toda culera, te apuesto que es una motoneta, si tú quieres. Déjame. No, güey, la tuya no hace ruido. Es silenciosa, pero letal. Y bueno, vamos a empezar ahorita con algunos de los... Así te dijo tu mujer. Cállate. Sí, pero le caigo bien. Creo. Me aguanta todavía. Soy tolerable, creo. ¿Verdad? Aquí sacando traumas. ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Papá? ¡Y otra vez! Pero bueno, vamos a empezar con el chamanismo y la magia primitiva. Tú que te especializas en eso. Sí, y primitiva no me refiero a tus ligues, sino a que sí tienen orígenes bien prehispánicos, dicen en mi familia. Sí, no acabo de conocer uno y dije, sí, no. Pero sí, lo van pedo. Son buenas personas. Ladran chido. Sí, güey. El chamanismo, principalmente, esto surge en las épocas prehispánicas, aquí en lo que es en la zona Centroamérica, y de igual manera en el Paleolítico, aproximadamente hace 2.6 millones de años, hasta los 10.000 antes de Cristo, es donde se tienen como que los registros más antiguos de este tipo de prácticas. Esto principalmente se basa en las creencias de la sanación, de cómo tú transformar el mundo a través de la naturaleza, a través de la admiración a lo animal, a lo natural, a la flora, a la fauna, y hacer los cambios físicos precisamente a través de estas energías. La cuestión de espíritus, vamos a llamarlo. Lo que un ejemplo, como una referencia, podemos ver la película de Tierra de Osos. Exactamente, manejar los tótems, que es principalmente en lo que nos especializamos en este momento, que es manejar tu energía interna a través de tu animal de poder. Porque de hecho, inclusive, dentro de esto, los chamanes nahuales, de aquí de México, principalmente era eso, era el brujo sabio, el cual principalmente canaliza la energía de su espíritu animal. Y esto también lo podemos ver en América, en Oceanía, en Asia. ¿Lo pueden materializar? Lo pueden materializar, exactamente. No, el chamanismo abarca muchos campos donde principalmente buscas el equilibrio natural, el equilibrio espiritual y transformar la energía para que fluya tanto en el ambiente como personalmente y llegar a una armonía cósmica.
un punto de equilibrio. Por eso muchas personas que se dedican al chamanismo o al paganismo se basan más a la historia de Pachamama, si la conozcas. Sí. Como Pachamama crea también los animales espirituales, cómo estos se van desarrollando, porque el paganismo y el chamanismo van de la mano. Cuando yo prefiero creer un dios, o creer en un dios, perdón, que puedo tocar, puedo abrazar, que puedo sentir, que me puede castigar con tormentas, diluvios, terremotos, etcétera. Se pegan más a la parte de la naturaleza, la parte más espiritual y tangible, vamos a llamarlo. No se van a una parte de la iglesia o algo creado por el humano o modificado más bien. Claro. Entonces, el chamán como tal, y una prueba muy fuerte es Shaman King, actúas como un medio entre la energía cósmica a la energía física. Lo que hace el Joto. Lo que hace Joro, exactamente. El Joto. Lo que hace el Jorgito que diga el Joto, que diga el Joto. Exactamente. Entonces, aquí principalmente donde más rasgos de chamanismo tenemos es en la parte de Centroamérica, Oceanía y así. Sudamérica, Norteamérica. En Oceanía lo podemos ver en Australia, en Nueva Zelanda, y en Asia pues son las prácticas, los chamanes japoneses y el chamanismo coreano. O el budismo. O el budismo en Asia, exactamente. Aquí principalmente podemos ver varios ejemplos de chamanas dadas a la música, como lo que son las Demon Hunters, las K-pop Demon Hunters, que es lo que comentábamos en capítulos pasados. Ellas son con vestimentas chamánicas y precisamente simbolismos también, porque Ajá. hasta eso la ropa que ellas utilizan en la película, las personas que podemos identificar los tipos de símbolos que utilizan ellas son símbolos tanto budistas como de chamanes. Uh-huh. Y que son cuando empiezan a cantar y empiezan a brillar, también los rasgos que tienen las espadas, las armas. Sí, exactamente. Y un punto que tocas precisamente, el chamanismo. Dije punto, no puto. Dedos de cirujano. Pero que mira que la pasan. Se la pasan bomba. ¿Qué más no has recibido? Ninguna, hasta referencia, ¿verdad? Pues se la pasan bomba. Para más información, marca los números. No, pero hasta que se te hinche el dedo. Sí, no, y dentro de esto, el chamanismo puedes tener varias prácticas que son principalmente con bases, no tienen que ser tan definidas. Bueno, en base. Con bases no tan definidas, mejor dicho. No, el envase es donde lo guardas y lo pones. No, pero dentro de esto no tienes que tener como una estructura muy formal, sino más que nada tener esa intención, esa manifestación, porque pues viene de un origen primitivo, el cual es el entender tu entorno, el entender la naturaleza y transformarla a través de los campos energéticos. También algo que utilizan mucho es la transmutación de la energía, porque ellos pueden utilizarlo para sanar, para curar, pueden utilizar como para comunicarse con animales espirituales, con su yo espiritual, a través de meditaciones, también la física, la metafísica, como ellos lo pueden hacer, trascender de esta manera, y además cómo conectarse con sus ancestros de vidas pasadas, vaya la redundancia, como lo que hacía Avatar. Exactamente. Los monjes tibetanos, que es en donde principalmente se hace referencia a Avatar, te manejan la espiritualidad de un entorno en el que pues es muchas culturas, y lo vamos a ir marcando a través del tiempo, asocian la cultura, la espiritualidad, porque a fin de cuentas a veces es religión, a veces no, la espiritualidad en general, con el ambiente sociopolítico, con el ambiente sociocultural, en el cual pues es una unificación completa, y esos fungen como guías a través de las épocas que marcaban precisamente aquí en México, pues eran los se les mal conoce como sacerdotes, los cuales ya entrando a la cultura española pues les dan como que ese término, pero pues sí son los guías o los guardianes que precisamente dictaban a una tribu, por decirlo de alguna manera. Pues de hecho hubieron diferentes tipos de chamanes que fueron muy conocidos. Sí, claro. Hubieron muchos que hasta, algunos trabajaron hasta con celebridades. Sí, es lo que habíamos comentado. Lo que es principalmente aquí en México y en la zona, bueno, en todo el continente americano,
el chamanismo sí es algo muy representativo de nuestra zona, tanto en Perú. Entonces sí, uno de los referentes que yo a mi parecer aquí en México tenemos muy fuerte y que en paz descanse es María Sabina. Esta trabajaba a través de los hongos. Esta persona era una sanadora impresionante porque te curaba a través de sus niños, que les decía. Ella hacía un trance a través de la vegetación, a través de la naturaleza, porque la naturaleza está viva. O sea, realmente la magia sanadora, la magia herbolaria, por eso es que funciona y pues sí es una medicina preventiva, pero sí funciona porque pues es magia viva. Toda la fauna, toda la flora es trabajar con la misma energía y por eso es que es tan efectiva. Claro. Entonces María Sabina lo que hacía con sus niños, que es lo que decía, ella entraba en un trance al consumirlos para decirte exactamente qué es lo que tú tenías e ir trabajando y darte las mejores recomendaciones que tú podías tener. De hecho, una referencia que se puede tomar con María Sabina puede ser como Shaman King, igual vamos a retomar el tema con Jorjoro, cuando se acercaba a los espíritus de las plantas, o bueno, los que viven en las plantas, algo por el estilo. O sea, ella hacía este trance que muchas veces también en temazcales puedes hacer cuando realizan con la ayahuasca, con los hongos alucinógenos, que obviamente son procesos que van guiados por un especialista, y aquí ya puedes llegar a un trance diferente, pero ella lo llevaba a otro nivel. Ella lo llevaba a un proceso de sanación espiritual muy bueno. Que también de ahí podemos tomar a Bárbara Guerrero, que alias La Pachita. La Pachita, no la Pachita de la caña, sino la Pachita chida. O sea, igual te llevaba un trance bien bueno, pero era diferente. Y de hecho ella fue una famosa nahuala mexicana, que aparte de eso, ella llegó a tratar con diferentes personajes de la farándula, que ellos fueron los que hicieron poner el nombre en alto de esta persona. Bueno, sí, de hecho, con Pachita... Esa es mi tía. Esa es mi tía. Me doy un viajezote con él. Me comunico con él. Pues... ¡Qué envidia! Inicialmente... No. Déjame, le mando un WhatsApp. Es que la dejé en visto. No, ya no se puede. Bueno, su éxito se debió a que pues ya iba haciéndose conocida un poco por todo lo que hacía. Principalmente ella pues, empezó a crecer su fama una vez que un periodista estuvo reportando ahí una de sus cirugías. De hecho, ella operaba con un cuchillo oxidado y sin anestesia ni nada. O sea, nada más abría, sacaba, por ejemplo, el órgano dañado y materializaba otro en las manos, y lo volvía a colocar y volvía a cerrar como si nada. Y bueno, esto llegó a oídos de Jacobo Greenberg, un importante científico mexicano que tiene una teoría que se llama la teoría sintérgica, creo. Algo así. Creo que sí. Y bueno, él empezó se hizo su aprendiz, por así decirlo, ya que ella le empezó a explicar cómo funcionaba lo de la materialización, también el grado de conciencia que debías de tener para poder hacerlo. O sea, son muchas cosas que Jacobo Greenberg empezó a escribir en libros. De hecho, está el de los chamanes de México, algo así se llama el libro, donde te va explicando todo esto y algunas cosas que hacía esta Pachita. Entonces, pues, sí es muy interesante porque una vez que empezó a darle popularidad a Jacobo Greenberg, pues empezó a llegar más gente de la élite, etc. O sea, de hecho, ella habitaba en el Castillo de las Brujas, algo así se llama el edificio donde ella vivía. Ah, sí. Ajá. Bueno. Sí, de hecho, por lo mismo ella se hizo muy conocida y puso muy en alto el nombre de los nahuales en México. Porque a pesar de las cirugías que ella hacía, ella podía materializar su... ¿Hay un ratón? ¿No? ¿Qué pedo? No. Porque escucho bolsitas. Bolsitas. ¿Qué ratón? No, pero digo, ella puso el nombre puso el nombre en alto de los nahuales de México porque porque aparte podía materializar a su animal espiritual. De hecho, a través de las sanaciones que ella hacía, a través de las cirugías, como tú dices, que son cirugías psíquicas, espirituales. De hecho, ahí principalmente surge este contexto
el de las cirugías psíquicas, que ella empezaba a cortar y regenerar materializar los órganos. Esto lo hacía canalizando su animal espiritual y potenciando su energía natural. Es lo que comentábamos, nosotros fungimos como chamanes, como un medio o un intermediario entre la energía mística y el mundo físico. Sí. De hecho, en Shaman King se puede observar varios ejemplos de cómo es tanto la posesión de almas como la posesión de objetos. Que de hecho Pachita utilizaba ambas. La posición de objetos, vamos a llamarle con el cuchillo al momento de que abría, para que también no pudiera pasar algo a gran escala, un daño. Y la posición de almas cuando su nahual, ella se convertía en su nahual, en su animal espiritual, y lo canalizaba en sus manos. Un ejemplo, tomando nuevamente como referencia Shaman King, Chocolov, que tenía, yo lo amo. que Es su tenía, jaguar. su jaguar, justamente, que de hecho la de Shaman, que en la de Shaman King, la que sacaron de Netflix, le dieron otro espíritu. Sí, precisamente es un nativo americano, maya. De hecho tiene su se me olvidó su pechera, ¿cómo se les dice en este momento? Qué triste. Estás quedando mal. No, estoy quedando fatal. Y el que está mal soy. Sí, no. Pierdes la greña y es como Hércules. Te cortaron la greña y perdió el poder. ¿Era Sansón? No, es Sansón. Y yo, ¿cuál Eres Hércules? como Sansón, ya te quitaron la greña y perdiste el poder del conocimiento. Sí. Ahorita con los nombres sí se me. Pero son las pecheras y tiene su penacho, precisamente. Entonces sí está más conectado a la cultura del chamanismo natural. Entonces precisamente, y de hecho se vuelve muy poderoso, porque inclusive hay veces que para que tú tengas que crecer tu energía espiritual, tienes que pasar por eventos que te juegues la vida literalmente. Los eventos canónicos de desarrollo de personaje hay como los odio. Dicen que precisamente lo que no te mata te hace más fuerte es real, y cuando tú sales de una situación muy pesada, tu energía espiritual aumenta. Tu energía espiritual, te vuelves más perceptivo, más sensible, empiezas a crecer con esta energía. Y es lo que hacen precisamente al leer el libro de How. No es bonito. No, es un proceso horrible. De hecho, él se vuelve de uno de los personajes más fuertes en este mundo, superando hasta Io a Sakura en una temporada, porque él dio hasta sus ojos para crecer ese poder. Entonces, sí son cuestiones en el que tu cuerpo, mente y espíritu trabaja en armonía con la energía sagrada para manifestarlo en un mundo físico. Pues de hecho, Chocolov es un punto muy fuerte de sacrificio. Sí. Porque uno de sus desarrollos de personaje, cuando recibe al jaguar, que es cuando se muere su maestro. Posteriormente, cuando recibe al segundo espíritu, que da sus ojos. Si te das cuenta, él, para recibir a cada uno de los espíritus que tiene, que son más pegados a la naturaleza o a la cultura mexicana, vamos a llamarla, es más de sacrificio. ¿Qué hacían los mayas? ¿Qué hacían todas estas culturas para alimentar a sus deidades, a sus dioses? Los sacrificios para la división, para poder estar en paz con ellos. ¿Y él qué hace para recibir el poder y aumentarlo? La parte de la pérdida física para desarrollar, que en otros personajes te explican, como Constantine, que es perder ¿cómo se llama? Un sentido para poder desarrollar otros, como lo que te explica Shaka. Sí, exactamente. De hecho, este tipo de... los sacrificios que se hacían tanto en la época prehispánica, no es un sacrificio de voy a matar a tal persona, desvivir, que diga. Ahí censura, por favor, en el video. Porque si no, no puedes sacrificar a cualquier persona. De hecho, inclusive había varios rituales en los cuales había el juego de pelota, y ese juego de pelota era para que tú te ofrecieras como sacrificio que los más fuertes, los más capaces, que diga, fueran los que precisamente se ofrecieran, porque tenía que ser que tú te ofrecieras como tributo, no que te obligaran. Un ejemplo claro del Camino hacia el Dorado es lo que te empiezan a medio explicar, no tanto porque se supone que es película de niños, pero te lo explican cuando hacen el juego de pelotas y termina, y el sumo sacerdote se acerca y le dice: ¿qué vamos a hacer con los perdedores?
y se quiere que los sacrifiquemos, que les hagamos algo, que los castiguemos, pero ellos están tristes porque ellos querían ganar para hacer el sacrificio voluntario, pero pues en realidad les perdonan la vida para que puedan continuar y posteriormente puedan continuar con ese proceso, que después lo hacen con Xibalba, que es con el oro que les dan. Este tipo de sacrificios o sea, ya llegar a un sacrificio de sangre ya era lo último, porque ya era una situación muy extrema. Había también sacrificios para las cosechas, que era ofrendar precisamente las cosechas, parte de las cosechas, para que fuera retribuible, sacrificar energía, lo que se hace comúnmente a veces para inclusive que es una tradición que se quedó con la rosa, con la rosa de Guadalupe. Tú atribuyes tu dolor y ella te da el ventilador. Güey. Sí. Ahorita que nos eche uno porque el cabrón de está bien chingada. No, sí, hoy ando con todo. Jorgito sacrificó su cabello, está el ventilador bien rosa de Guadalupe. ya no me puedo hacer así. Sí. Precisamente el que tú hagas una plegaria y pues que tú hagas un sacrificio físico de ir, no sé, a un lugar o a dar gracias, ¿no? Es dar las gracias, exactamente. Que de hecho, mira, si lo vemos desde este punto, hay dos imágenes o dos referencias que podemos tomar. Cuando alguna persona se va a hacer un trabajo y se le empiezan a cerrar las puertas. Sí, exactamente. Por ejemplo, para conseguir el dinero, los materiales y demás, es el sacrificio que tú haces para conseguir y poder liberarte del mal que tú tienes. Otro más común en México, más popular, cuando vas y vas a la basílica cuando nace tu bebé y te vas de rodillas y todo ese pedo. Está bien, se respeta. Sí. Pero también es un tipo de sacrificio que se hace. Sí. Hay una cultura, no recuerdo cuál es, me salió la otra vez en internet, no le presté mucha atención, la verdad, porque se me hizo muy exagerado, la verdad, pero se respeta quien lo practique, que cada cierto tiempo se juntan varias personas y van caminando en la calle y ellos mismos se van sometiendo y se van golpeando. Ah, sí. No recuerdo cuál es, que es donde ellos se liberan de sus pecados. Pues es en la procesión de Semana Santa, ajá. Sí, es que no recuerdo en dónde lo hacen, pero así... En Iztapalapa. En Iztapaluca. Es que hay uno donde está muy marcada. Sí. Unas fundas negras en la cabeza. Sí, justo. Que empiezan, van caminando ellos y se van pegando para liberarse de sus pecados. Que de hecho le hicieron una parodia en una película como la de Código Da Vinci, pero la que sacaron como de risa, que sale el chavo que le pone todo de blanco estilo albino, bien mal pedo, y se empieza a pegar y hasta le dice al otro, sí, castígame, y le saca una como de sadomasoquismo. Y por eso decimos que el humano es masoquista, de nacimiento. Unos más que otros. Pero bueno, dentro de esto también tenemos... ¿Nunca has jugado Pet Play? No. Al que no conozca el Pet Play, investíguelo. Se la van a pasar bomba. Bebé, sábado por la noche, Pet Play. Carajo. Para que descanses el domingo. Carajo, para que el domingo no te muevas. Domingo de resurrección. Bebé. Ahora pasándonos del otro lado al otro continente, la magia sumérica o la magia también de Mesopotamia. También vamos a hablar de la magia de Egipto. Muy buena. Que son culturas que están muy conectadas y precisamente son culturas donde principalmente vamos a ver maldiciones o origen de las maldiciones y origen de talismanes para hacer prácticas. Lo que estaban, ¿cómo se llama? Lo que ellos grababan en las tablillas. Un ejemplo de las maldiciones que se pueden ocupar o podemos conocer muy popularmente, si han visto obviamente la película de la momia, así se pega, ¿no? La momia en la 1, cuando empiezan a tener lo de las vasijas, bueno, las madrecitas estas chiquitas, y ellos las van rompiendo y es donde ellos tienen una maldición, pero la momia que va saliendo se va comiendo sus órganos y así como se va alimentando de ellos va obteniendo fuerza, que de hecho esto aplica en diferentes puntos. Un ejemplo como cuáles, al entrar en algunos cuartos específicos donde descansan los cuerpos de los reyes egipcios, las maldiciones que se tenían al abrir tablillas, al entrar y abrir libros, etcétera. La cuestión de los egipcios eran muy, muy específicos y muy meticulosos en esto, y la magia que ocupaban era increíble para la época en la que estaban. Es que de hecho, o sea, si tú te das cuenta, la magia y la ciencia. Es lo que te iba a decir.
Principalmente lo que son Mesopotamia y Egipto, así como en las partes de las zonas mayas y varias culturas aquí de México, lo veían tanto las partes místicas como las partes religiosas, como las partes de la ciencia. De hecho, siempre tuvieron buenos conocimientos astrológicos, los egipcios, tanto los mayas, los olmecas, donde precisamente te hablan de una numerología sagrada, el cual lo practicaban y hacían que los fenómenos naturales fueran predecibles. Y de hecho también son culturas en la egipcia donde te marcan mucho las profecías, donde marcan mucho el hecho de poder prever las situaciones, y pues eran situaciones donde los principales exponentes tenían al brujo de cabecera, que sean sus profetas. De igual manera, aquí se especializaban en las profecías, en la astrología, para darles camino y rumbo a un consentido, para que las cosechas, para que la vida funcionara en armonía. No sé si viste que descubrieron, bueno, se hizo muy popular que el calendario maya que se tenía, o no creo que sea el calendario maya, azteca, no recuerdo bien, que se parece a una, bueno, no una constelación, pero algo que está en el espacio, que tiene la misma estructura. Y cómo las personas de ese tiempo pudieron plasmar y de igual manera ser tan precisos en la parte de dibujarlo en este calendario, y cómo fue tan preciso en lo que iba a suceder, que mucha gente, por ejemplo, cuando concluyó este tiempo del calendario, decían que era el fin del mundo, pero en realidad no era uno, sino era terminar una era para iniciar otra. Sí. El fin de una era y darle pauta a otra. Sí. De hecho, aquí podemos ver mucho lo que es la geometría sagrada. Si tú te das cuenta, hay una conexión en un punto específico con las pirámides de Giza, junto con los templos sagrados de aquí de México. Uh-huh. Entonces, ellos dicen que el conocimiento es poder, y el poder te lleva a grandes cosas. Entonces, el conocimiento que ellos tenían a través de las estrellas, a través de este poder que surge de la cultura esotérica, de la espiritualidad, es conocer y expandir tu mente, porque como lo que comentaba aquí cámara, El camarógrafo. que precisamente eso, ¿no? O sea, el que tú... ¿Qué? Y yo, ¿qué dije? Es que me iluminé. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, no, o sea, el que tú puedas trascender un conocimiento, Uh-huh. o sea, es algo muy poderoso, porque la mente humana nada más ocupamos muchos, el 10%, a veces menos. Pues de hecho, la persona que pudo utilizar mayor parte del cerebro fue Albert Einstein. Sí. Que de hecho hay una película donde te dicen que si tú vas desarrollando más el cerebro por cada porcentaje que tú liberes, puedes tener diferentes actividades o Cuánticas. para poder utilizar. Que de hecho, si no me equivoco, es la que hace la de... No recuerdo si es la que hace el personaje de Black Widow o la otra es la de Resident Evil. Pero creo que es la de Black Widow. No, la de Black Widow, y de hecho la película se llama Lucy, por si quieren verla. Está muy buena como referencia. Muy buena. Y cómo te empieza a explicar que al momento de poder desarrollar el 100% del cerebro está muy, muy, muy cañón. Que de hecho hay un científico que menciona que hay una biblioteca oculta con conocimiento atlante. Uh-huh. Que dice que esta está, creo, a los pies de una pirámide. Si no me equivoco, corríjanme, no recuerdo muy bien. Porque no tengo muy bien el dato ahorita, no me acuerdo, pero menciona que esta biblioteca ha sido buscada mucho tiempo y supuestamente está cerca de Latinoamérica. Sí, de hecho se dice que la cultura atlante puede estar inclusive dada o pegada a lo que es en la zona de Yucatán. Uh-huh. Entonces... Imagínate un atlante yucateco. Te digo, ay, ¿quieres volar en mi pajalagarto? Estaría genial, una clase yucateco, güey. Imagínate ver la película de Atlantis con el acento yucateco. Estás igual que los de Jarocho Pote. Ándale, pero Atlante. Un jarocho atlante. Un jarocho atlante. No, mira, pásame mi pajalagarto. Pues si te das cuenta, también ahí es lo que decimos, una película que tenga cultura. La de Wakanda Forever.
¿Estás diciendo negro? Soy Canela Pasión. Es canela pasión. Por favor. Es canela tostada. Canela Pasión. Bronceadito. Bronceadito. Asoleado. Me hace un chico de calor, por eso no salgo, me derrito. Es como Sí. bolita de chocolate. Es el bolito de chocolate. Pero sí, o sea, dentro de esta película podemos ver que precisamente manejan la cultura atlante, que está dada en la zona de Yucatán, que está precisamente en las secciones pues de México, o sea, en las costas mexicanas. Entonces, y que es ahora sí que se puede decir que es la única cultura que le puede llegar a la par a los habitantes de Wakanda. ¿Sí? O sea, Entonces era muy, muy gracioso, muy curioso, porque hay investigaciones que dicen que todavía la cultura atlante existe. Sí. Que es una cultura que está retraída, oculta por el daño que nosotros le hacemos a nuestro planeta, y de igual manera están ocultando el conocimiento que se tiene, que muchos mencionaban que fue por un diluvio, otros decían que fue por la parte del Trémulo de las Bermudas, etcétera. Hay muchas teorías que abarcan este punto, pero en realidad este científico menciona que la Biblioteca Atlante existe a las costas de cerca de México, no recuerdo de cuál específicamente, pero menciona que cuando una persona llegue a encontrar esta biblioteca y tenga el conocimiento, podrá liberar el 100% de la capacidad humana. Que de hecho dicen que nosotros estamos limitados para evitar lo que sucedió nuevamente. pero sí, o sea, son cuestiones que tú te puedes dar cuenta que una cultura, cuando es rica en conocimiento, destaca muchísimo. Y no es por criticar, no es porque ahorita ahorita una señora haya venido aquí en México, una señora española que cree que no existía la civilización como tal antes de la llegada de los españoles. No voy a poner nombres. Pero se ponen fresas. si nos ponemos en contraste, donde una cultura es rica en conocimientos, donde ya había educación, había un sistema de drenaje, había una forma de cuidar los alimentos a largo plazo, sin necesidad de que se echaran a perder. La fuerza militar era muy imponente. La fuerza militar era muy imponente, en contraste al otro lado del mundo, donde pues había enfermedades, un drenaje muy carente, donde tú precisamente nada más veías en la parte económica porque le dabas valor a una moneda, le dabas valor a una parte monetaria, donde pues realmente cuando tú le das un valor a la vida, un valor a la naturaleza, existe una armonía en la cual puedes crecer y desarrollarte. Que de hecho muchas personas que hablan de esta teoría y están en contra de lo que menciona esta señora, o no en contra, pero lo hacen una similitud con películas, mencionaron la película de Avatar, no la del pelón, sino la del mono azul. Que es cuando los humanos llegan con la civilización, les quieren enseñar educación, pero ellos llevan un proceso más conectado con la naturaleza. Que un ejemplo, hasta cuando ellos desviven un animal, lo que ellos lo agradecen la pérdida de la vida de este animal para poder ellos sobrevivir y sustentar algunas cosas naturales que ellos ocupan, como ropa, piel, armas, etcétera. Armas como cuáles pueden ser las garras, pueden ser los colmillos, pueden ser alguna extremidad, algún hueso, también de igual manera la piel para la vestimenta, la carne obviamente para la alimentación, y de igual manera el cuerpo que se utilizaba lo utilizaban para alimentar a la tierra. Sí, o sea, un ciclo de vida muy marcado, pero muy, muy natural, muy simple si lo queremos llamar, pero el estilo de vida era muy rico en diferentes formas. Y de hecho el concepto del tiempo se desarrolló muchísimo tiempo después, el cual el concepto del tiempo era por vivencias, no por horas o minutos, pero de igual manera, o sea, el ciclo de la vida, cual Rey León. Ciclo sin fin. De hecho, que nos envuelva a todos. Pero sí, de hecho, Joro lo hace en un capítulo en el cual, pues... Creo que desvió un oso, ¿no? Ajá. Entonces agradece, pues, de que, pues, hubo este incendio que causaron los que estaban trabajando en los bosques. Estaban talando, creo que estaban haciendo un desmadre y... Por no decir como los que quieran privatizar las playas de Cancún, algo para decir, no quiero decir nombres porque luego se ponen muy pendejos. Lo único bueno que ha hecho México es decir, no, estúpida, ¿no? Ajá. Gracias por comprar las tierras, pero no puedes hacer tus pedos. Sí. No, es un desmadre. Lo tenía que sacar de mi ser. Sí. Entonces, de hecho, el chamán que tienen ahí tiene su espíritu oso. Entonces se queman todos esos animales, toda esta vegetación, y así como se los comen, agradecen por la comida porque pues ya no hay nada más que hacer,
pero así como se los comen, empiezan a sembrar los árboles, Sí. a hacer un ciclo de retribución de yo no voy a tomar más de lo que necesito y esto me va a dar pauta para seguir creciendo y que ahora sí que el mundo siga en un ciclo perfecto. Claro, que de hecho, un ejemplo, si tomamos en cuenta el proceso que mencionábamos de lo que hacían los mayas, los aztecas, con lo que hacían los egipcios que estábamos platicando ahorita, ellos no utilizaban el valor de una moneda, ellos utilizaban el valor del trueque, que utilizaban el cacao, utilizaban diferentes tipos de semillas, pieles, hasta mismos animales, un ejemplo, como conejos, etcétera. Era diferente, pero si te das cuenta, el proceso de esclavitud llegó después de la colonización. Bueno, en Egipto todavía debía bastante. Yo me refiero en los mayas, los aztecas, porque ahí no había tanto el proceso de la esclavitud. Ahí el proceso era diferente, porque era más que nada por la cuestión jerárquica. No, ahí sí te voy a diferir un poquito. Porque sí existía una esclavitud como tal, no tan marcada obviamente como tú lo comentas, pero sí había en el momento en el que ellos querían colonizar, ellos querían dominar en otras tribus porque teníamos de tribus un montón. De hecho, el poder bélico que se tenía en las principales sí es un poder militar muy fuerte. Y de hecho, por eso es que los españoles pudieron derrotarlo, porque había mucha discordancia entre tribus y tribus. ¿Divide y conquistarás? Ajá. Entonces, cuando cae Tenochtitlan, los otomís no apoyan, pero tampoco a los españoles, pero tampoco ayudan a los teotihuacanos. Entonces, sí, porque pues sí... Estaba ese roce y querían derrocarlos para poder ellos quedarse como los principales y les salió el rey. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, sí sufrían mucho el maltrato de ellos porque pues se llevaban a sus compatriotas de tribu y ahí mismo pues sí los esclavizaban hasta cierto punto, pero aún así sí los pero sometían. no era tan marcado. Pero no era tan marcado, obviamente. Sí, no. O sea, sí los ocupaban, sí los hacían, pero no era tan marcado un esclavismo. Los utilizaban más como te voy a utilizar para la construcción o como mano de obra, a que lo utilizaras ya muy marcado como lo que era la esclavitud en su momento. Sí. En la parte de la conquista sí marcó la esclavitud horriblemente. Y sí fue una parte, un punto partícipe de la historia, donde la esclavitud ya fue muy marcado, porque obviamente la conquista, la colonización de diferentes tribus pequeñas, sí era como que ya te quité parte de tus tierras, ahora vas a pertenecer a mi ciudad, a mi gente, a mi pueblo, y obviamente vas a tener algunos puntos a favor tuyos, pero... Sí, que era más para el dominio del territorio, exactamente. Pero no era tan marcado, era lo que yo me refería, o sea, es un punto ya muchísimo muy marcado en ese sentido. O sea, la colonización trajo más, yo siento que fue más desgracias que cosas positivas, porque, un ejemplo, las enfermedades, la cuestión de obviamente las enfermedades que trajeron las personas que estaban en los barcos, todas esas cuestiones sí fueron la peste, exactamente. Pues es como les ganaron, o sea, ellos no les ganaban por poder militar, les ganaban por las enfermedades que trajeron, porque pues no teníamos medicamentos tan desarrollados, porque no se ocupaban medicamentos tan desarrollados. Y no dieron tiempo a investigar en las plantas cómo poder desarrollar esto. Ajá. O sea, fue así como de llegar, traer la peste, traer enfermedades. Colonizar. Exactamente, colonizaron con la cuestión química, vamos a llamarlo, fue una guerra biológica. Una de las primeras guerras biológicas. No fue más una conquista química, porque por las enfermedades que trajeron no dieron pauta a poder encontrar una cura o sobrellevarla, pero empezaron a bajar la resistencia y la agilidad de los guerreros, el cómo poder contestar los ataques, y que los agarraron con la guardia baja, y aparte de eso fue una forma más fácil de conquistar a una persona que ya tiene defensas, a alguien que no, y apenas vas a hacer anticuerpos de lo que te están trayendo. Sí, claro, no, pero eso a lo que él se refiere precisamente es a la Inquisición, que quisieron meter su religión. También y precisamente es lo que estaban marcando, o sea, el contraste de las creencias y la espiritualidad de las culturas mesoamericanas a ya una cultura religiosa muy marcada, que tampoco es mala, pero pues depende de quién lo profese, ¿no? Claro. Entonces, recapitulando un poquito más, dado a la parte de egipcia, que es donde estábamos, ellos se enfocaron mucho en lo que eran los exorcismos y las purificaciones. Aquí donde tú decías lo de los panteones, ellos ya lo definían a sus jerarquía de dioses como panteones, su mitología, sus deidades, sus criaturas mitológicas, porque ellos ya
pactaban con espíritus. O sea, ellos principalmente se especializaban en control de espíritus, o bueno, más bien conexión de espíritus y objetos rituales, y precisamente pues como eran las tablillas que mencionabas. Hay algo que ellos utilizaban mucho que se llamaban bóvedas espirituales. Uh-huh. El ejemplo era diferente a lo que nosotros conocemos actualmente como una bóveda espiritual, pero ellos las bóvedas espirituales tenían las tablillas que utilizaban, los talismanes, ahí hacían ellos los trabajos de exorcismos, ahí ellos conectaban con sus seres espirituales, uh-huh, hacían rituales para ellos mismos. O sea, era un cuarto específico donde los sacerdotes que utilizaban o que tenían ellos podían conectar con estas deidades y solamente un grupo selecto podían estar presentes. Uh-huh. Y ya un ejemplo del cementerio que ellos ocupaban era Ra, era Horus, ¿cómo se llama el chacal? Fue el nombre. Anubis. Un ejemplo, para que se den una idea, la serie de Moon Knight explica un poco más la parte del cementerio egipcio. Uh-huh. Y cómo utilizaban a cada uno de ellos. Hay una película que sacaron hace poco en Netflix, creo, o Disney, no recuerdo, la de momias, no sé si la viste. Y hacen mucha referencia a los dioses de Egipto. Cuando dicen es que vamos a viajar, y Horus o Ra es el que nos va a llevar, y es el símbolo que utilizaban en una de aviones. Y ellos se quedaron con la idea por lo mismo de los seres con los que ellos ocupaban y se sentían dichosos de que un dios los iba a llevar, pero en realidad era la imagen de un aerolíneo. Sí. Sí, pero entonces dentro de esto, o sea, otra cultura que también se especializa en este tipo de prácticas como es el exorcismo, los conjuros, la astrología, la adivinación y los amuletos, es la babilónica. De hecho, también en Shaman King puedes ver mucho esto. Sí. Como es creo que son los que empiezan a cazar a los espíritus elementales, ¿no? No, van más que nada detrás de Hao, que es la que está dentro de la doncella de hierro. Ok, lo de Los Ángeles, ok. Ajá, de hecho tiene a su dios, uh-huh, que precisamente es el principal de la cultura babilónica. Que de hecho también hay otros que son que son tres que empiezan a cazar a los animales, los Naruto y para allá, a las 9 colas, a los Jinchuriki, no, pero que la de Shaman King igual que están como con deidades o que son con, uh-huh, seres sagrados que empiezan a cazar a los espirituales elementales, uh-huh, que son los que se los dan a Io, a Jotojoto, a todos ellos. Y también ellos mencionan esa parte donde los quieren ayudar y los empiezan a poner a prueba, que es cuando que era el espíritu de Hao regresa, que es el que es como un gatito. Ajá. Pero y él les empieza a explicar que necesitan a los elementales, que igual le dan el que tenía Hao, se lo dan a ellos, si no me equivoco. No. El espíritu del fuego se queda con Lizer. Sí, cierto. Con Lizer. Ajá. El espíritu del agua se queda con Joto. El del trueno se queda con el del piquito. Y yo se queda con el de la tierra, sí, yo me acordé. Ajá. Son los 4 principales, sí, justo. Pero te digo que son estos los que empiezan a cazarlos porque también se toman como exorcistas. Ajá. Y también ya con la doncella de hierro, el que utiliza, que es el que los empieza a castigar, que uno de los ataques cuando pelea justamente con los egipcios, uh-huh, mete a uno como en una doncella de hierro que lo mete ahí y lo castiga, por así mencionarlo, sí, y lo desvive para siempre. De hecho, con Mamá Coco. Sí, de hecho la doncella de hierro es un exponente muy fuerte ahorita que estábamos hablando del sacrificio y de que tu vida tiene que estar hasta en cierto punto en peligro para crecer tu poder espiritual. No es la única forma, únicamente estamos diciendo que es una de las maneras. Ajá. Quiero subir mi rango espiritual. O sea, también es con práctica a través de la meditación. Alimentar bien tu cuerpo, hacer ejercicio, comer, alimentar tanto cuerpo como el cerebro, sí, estudiar, son muchas cosas, no solamente ponerte en peligro a lo pende. Sí, exactamente, es el famoso cultivo espiritual. Uh-huh. El cultivar tu energía, el cultivar tu espíritu, tu esencia. Pero aquí lo que hace precisamente la doncella de hierro, que se termina quedando con Re, uh-huh, con Lentau, ¿qué digas? Con el Tau. El Tau. Precisamente es eso, que ella siempre está exponiendo su vida en la doncella de hierro porque es una máquina de tortura
en la cual pues tiene un chingo de picos y pues lo te cierran y pues están perforando todo, ¿no? Que de hecho ella dice que es una forma en la cual ella absorbe los pecados de la humanidad. Y expía los suyos propios. Exactamente. Ujú. Que te quedas pensando y dices, ¿qué puede expiar una niña que todo el tiempo está encerrada? Y digo, bueno, ¿quién sabe qué hace allá adentro? Tiene una historia más a fondo, pero sí podemos hablar un capítulo de Shaman King completamente sin Y problemas. está muy Porque viene muy conectado con nuestras prácticas. Entonces podemos sacar muchos referentes de prácticas precisamente de varias religiones, varias deidades, que es lo que dicen ellos. Dentro de los espíritus hay ciertos rangos, jerarquías, y pues ella ya se encuentra en una jerarquía de dioses, donde ya conecta con un espíritu, una deidad. O sea, ya no es un espíritu normal, es un espíritu tipo deidad. Entonces, esto de los chamanes funciona como un intermediario entre ese espíritu, esa conexión con el cosmos, a materializarlo y darle un cuerpo físico. Que de hecho, obviamente, todo lo que va de la magia babilónica tiene que ver mucho, como ya lo mencionas, con la parte de la astronomía, la astrología, tiene que ver con la parte de exorcismos, amuletos, que si te das cuenta y si lo vemos un poco, la clavícula mayor y menor del rey Salomón va de la mano con esto. Porque la clavícula mayor y menor del rey Salomón te explica, uno, el arte paulino, te explica también el cómo conjurar y crear armas espirituales. Sí. Los sellos de los 72 demonios, cómo invocar ángeles, los puntos cardinales, porque obviamente no lo hagan, pero para que se puedan dar una idea, te dice cómo invocar tanto a un demonio como a un ángel y qué es lo que puedes hacer con ellos. Punto 1. Para invocar una deidad de este tipo debe de ser puntos cardinales, elementos, zonas, horas, puntos específicos que vienen detallados para que tú puedas conectar con una deidad ya alta y elevada. Ojo, no porque la invoque significa que vas a ser compatible. Todos nosotros, la energía espiritual que tenemos, o nuestro yo espiritual, como lo quieran ver, va de la mano con un tipo de energía espiritual que tiene una inercia, adecuada a alguna deidad. Pero sí, o sea, es lo que tú dices, o sea, no por el simple hecho de invocarlo vas a tener compatibilidad con esta deidad. O sea, podrás tener compatibilidad en el momento de que tú te sientes identificado con esta deidad, pero ya funcionar como un receptáculo del espíritu es muy diferente. Es muy diferente porque hay receptáculos naturales en los cuales tú puedes tener una posesión y no te va a afectar en tu cuerpo, pero si no eres un receptáculo correcto para este tipo de energías, y más que nada la cantidad energética que tienes que tener, porque puede ser parcial o total. O sea, ya es hablar de dimensiones muy distintas. Y la forma en la que vas a trabajar con ella es muy diferente. Sí. Porque, ojo, hay muchas personas que dicen, es que yo le doy de mi sangre y con esto me protejo. Cuando no se dan cuenta con nuestro código o nuestro ADN que nosotros tenemos en la sangre, es nuestra tarjeta de crédito. Porque tú le estás dando la entidad a tu tarjeta de crédito, tu CBB, tu NIP y todo para que haga contigo lo que quieras y deseas. Debes de tener un punto preciso y específico para poder llegar a un acuerdo, para que sea 50-50, lo que yo siempre menciono. Una cosa es un acuerdo y otra cosa es un pacto. Sí, claro. Porque en el pacto tú puedes perder y puedes ir un 70-30. Y en un acuerdo tú vas 50-50. ¿Qué no hay? Salud. Sancho, aquí provecho donde esté. Y yo que tú le hablaba. Sí, tal vez tengo videollamada. Pero sí es tener mucho conocimiento de esto, porque obviamente a toda esta cultura que les estamos mencionando va de la mano ya con el control espiritual, los sacerdotes que se fueron creando, cómo fueron evolucionando, cómo fueron creciendo, el estudio al que se sometieron. Vamos a llamar un ejemplo muy burdo que hizo lo iba a decir ahorita, tú estás viendo la tele, me pendeje. Doctor Strange, esa mamá. Pero Stranger Things. Stranger Things. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él tuvo que estudiar, tuvo que fortalecer su cuerpo, tuvo que fortalecer su mente, tuvo que deslindarse de muchas cosas materiales para poder llegar a la cuestión espiritual. Y eso es lo que también te explica los sacerdotes, que debes de quitar la parte material para poder conectar con tu yo espiritual, porque todo lo material que nosotros tenemos sí nos bloquea. Algo que hizo Ang, lo que hizo Buda. De hecho hay una película que precisamente es la de Siddhartha,
Está en YouTube, es animada, es muy cruda, es muy buena. Pero precisamente ese es Buda. Para que Buda alcanzara la iluminación tuvo que desprenderse Sí. de todo, inclusive perdiendo a su familia en el proceso, ¿no? Que de hecho Buda fue un príncipe, si no me equivoco, ¿no? Sí, conocido como Siddhartha. Siddhartha anteriormente, su nombre anterior era precisamente Siddhartha, el cual era un príncipe, pero él decidió buscar la iluminación porque él se sentía más conectado con otro tipo de prácticas y pues buscó eso, el que el mundo no lo afectara, pero que él pudiera manipular el mundo para llegar a la iluminación. Claro. Y voy a hacerte un poquito de burla porque te lo juro que cuando te dijiste lo de Doctor Strange, Ay, me Ya imaginé está a la bravo. plantita esta madre con la capa y la vestimenta de Doctor Strange, la que se le abre así como Sí. que el de Stranger Things, la planta. Yo dije, ese ya se fue a otro plano, literal. Yo estaba rezando, dije que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Es que si no se me va la idea. Pa, terminología estás de la verga. Para chingar estás bien puesto. Es con todo cariño. Sí. No, pero sí, o sea, dentro de esto, de hecho, Siddhartha, Buda, transformándose ya en la iluminación. De hecho, había un niño oráculo, el cual él sabía su día y hora de muerte y por qué iba a morir, y el niño dio la vida para alimentar a unas criaturas del bosque. Y él dijo, yo no voy a morir. También hubo un rey que lo llamó, y él, como estaba muy dado a las profecías porque era un oráculo natural, el niñito agarró y le dijo, porque quería el rey quiso intentar asesinarlo para saber si realmente iba a morir o no en ese momento. Y realmente llega esto y le lanza serpientes y hace que El niño dijo con seguridad que no iba a morir ahí. Entonces él sí fue, él dijo, yo no voy a morir aquí. Y les lanzaron serpientes y pues un guardia lo terminó salvando sin que se diera cuenta. Y le dijo la profecía al rey de que su hijo le iba a traicionar y lo iba a matar. En el budismo también puedes encontrar oráculos muy fuertes, donde precisamente ellos entrenan su espiritualidad, su espíritu completo, y tienen habilidades impresionantes. Es una película que recomiendo mucho, que sí está muy cruda, Pero está muy buena. pero está muy buena. O sea, no es para niños, o sea, a pesar de ser animación, volvemos a lo mismo, no toda animación es para niños, pero sí es una cultura que te deja con un conocimiento muy rico. Entonces, si pueden verla, se la recomiendo bastante. Que de hecho la cultura budista, corrígeme si estoy mal, ellos están acostumbrados a deslindarse de diferentes cosas. Sí, La tecnología, hasta hacen votos de silencio. sí, Como lo que hacen el que pasó ayer, el viejito que no podía hablar, sí. pero se comunicaba con Hal a través de la mente. Y ellos sí son muy, muy extremistas. O sea, sus votos son votos Inquebrantable. Repite después de mí. Puta attention, please. Inquebrantable. inquebrantables. ¿Crees que eres el único que puede chingar al otro? Anemonene, anemonana. Anemonana. Pero sí, entonces son juramentos que no puedes romper. Y de hecho ellos llegaban a desvivirse, y es una parte que a mí no me gusta mucho, porque ellos se quedaban inclusive en lápidas, se dejaban ahí y ellos llegaban a su iluminación cuando morían. Y ya cuando Siddhartha les explicó que esa no era una iluminación, era un sacrificio, el brindar tu alma, y es así como de, pues no, o sea, tampoco es el chiste, ¿no? Claro. Pues de hecho, Ragnarok lo explica también un poco la parte de Buda cuando él empieza a buscar la iluminación, que no recuerdo, es Serofuku, creo que es el que aparece, ¿no? Que empieza a explicarle a Serofuku por qué la gente le empieza a seguir a él y no bueno, empieza a seguir a Buda y no a Serofuku, y la envidia de Serofuku por lo mismo de que él les empieza a dar la sanación, vitalidad y demás, y él se empieza a corromper por lo mismo de la impureza de los humanos, y Buda empieza a hacerlo solamente porque él quería ser libre, porque en realidad fue como que el punto clave de Buda, de querer ser libre, y se detonó todo. Pero digo, son puntos muy específicos y muy marcados que podemos tomar como ejemplo de muchas deidades o seres vivos, seres humanos que llegaron a la iluminación y pudieron encontrar un punto específico de deidad, vamos a llamarlo. Sí, claro. Y bueno, así realmente esto, volvemos a lo mismo. Original, no tienes, aunque tú seas de una nación,
no tienes la obligación moral ni obligación en general de tú corresponder a la cultura o la religión en la que tú estás, Desarrollándote. ajá, exactamente. Si tú te sientes cómodo con, perdón, una disculpa, mucha energía. Si tú te sientes cómodo con alguna religión, con alguna práctica, No, ya cambia de espíritu, que se te está echando por dentro. güey, no es cierto, no Pues, salió pues, ¿qué te tanto. pasa? No, pero me da el ventilador, a mí me da todo el lado. No, que Dios se fue de toro, porque el cuerpo ya valió más. La boca. Pero Pero si sí. sopla el payaso, pero aquí tengo el ventilador, me da de lleno. Tengo traía la boca abierta, me dio el golpe, no. Pues mira, yo no sé qué te haya entrado a ti, pero No, lo bro, ¿qué te tragaste tú? Cuando comas los pelos. sí. No, pero o sea, dentro de esto, o sea, y todavía nos falta hablar de muchísimas culturas, muchas religiones, muchas prácticas mágicas, que esto lo vamos La a wicca, dejar. la gitana, la cristiana, la pseudocristiana, la católica, la santería, pagana. la pagana, la La Grecia, la romana. Ujú. De hecho, una muy interesante es la Grecia y la romana. Hay Por el mucha proceso. cultura. Tiene mucha cultura interesante, pero algo que me llama mucho la atención de la parte de Grecia es los semidioses. Ajá. Porque bueno, para darles un spoiler, uno de los dioses que tuvo más hijos semidioses fue Zeus. Ay, es que ese cabrón se la pasaba. Ahora sí que la cultura griega es todos contra todos y date como puedas. Ahora sí que Además de que era muy envidiosa, por ejemplo, sí. creo que fue la de Piscis, porque en realidad fue una persona que era no me acuerdo si era Piscis o Acuario, creo que era Acuario, que Zeus se enamoró de un hombre y bajó en forma de águila. Y que era su esposa, se puso muy celosa porque esa persona era muy, muy atractiva. Y Zeus, para poder pinche moto otra vez. Estúpido. No, esa es otra, esa es una más bonita. Entonces son la más hueca. Y Zeus lo que hizo fue para plasmar su imagen y agradecerle porque este chico era el lavado los pies a Zeus, porque él se lo llevó al Olimpo. Hizo la constelación, no me acuerdo si fue la de Acuario o la de Piscis, creo que fue la de Acuario. Pero de igual manera, Ya sé cuál. Sí, ya sé de qué hablas. No me acuerdo qué constelación, pero ya recordé la historia. como también la constelación de Capricornio fue en símbolo de burla, Sí. porque era en un diluvio, un ser se quiso convertir en un pez, pero no le funcionó y era el cuerpo de pez con la cabeza no me acuerdo de mano, de caballo, no recuerdo cuál era. Cabra, perdón. Porque era de cabra y Zeus de burla lo plasmó en la constelación de Capricornio por burlarse de él. Tenía un colerillo el cabrón, No, o sea, es que uno hace lo mismo. Aquí también pues, te das cuenta de que somos un poquito más malinchistas porque sabemos más de las culturas ajenas. Pero no, o sea, la cultura griega es muy poderosa, muy respetada. Es una de las con las que empecé a investigar este tipo de cosas. Pero sí es muy tóxica, o sea, sí son cuestiones de historias, pero sí cabronas, porque pues también ese güey le daba vuelo el hacha y eran tíos con sobrinos, primos con primos, o sea, arriba al norte. Ares. Bueno, Hades, perdón, con... Sus hijos que son animales. Ajá, y también aparte fue uno que agarró, fue su sobrina, Sí. que la secuestró y se la llevó también. También el pinche es ojete porque los hijos de Ares que son animales también los agarran como si fueran criaturas y todo Sí. así como hijo de tu madre, o sea, tú. Que se ve un ejemplo cuando fue la titanomaquia, que derrocaron a Cronos, y ya después de que lo partieron y se dividieron el cielo, el infierno y la tierra, que fue como un chinchampú, pero más a favor de Zeus. Ajá. Y él escogió literal a quien le atacaba a uno, y ni modo a la chingada. Te tocó el sótano, la verga. Sí. Lo mandaron como Harry Potter, abajo de las escaleras a la chingada, güey. Sí, digo, son coleritos. Y también eran muy envidiosos entre ellos. Sí, cabrona. Y uno de los que eran más envidiosos y más clasistas, vamos a llamar, era, güey. Ah, bueno, es que era también, o sea, güey, si te están engañando con todo pinche mundo, porque no era ni medio, era con todo pinche mundo. No, le gustaba uno a Zeus y valía madres. Ajá. Y Pero la también imagen, ajá. la imagen que siempre tomaba Zeus era un águila. Tenía varias formas, o sea, ese güey Pero se la más disfrazaba común de su 9 era de águila. Bueno. Igual, lo pasan en la de... Era de Guerra de Titanes o de Titanes, cuando
se echa a la esposa de un rey. Sí. Y hasta ahí se plasma igual y lo marcan mucho que era como bueno, pero eso ya les contaremos después porque esa cultura está muy interesante, ese cementerio está muy interesante, tiene mucha tela de dónde cortar, la verdad tiene mucha puede ser un capítulo entero y sin problemas. y nos quedamos cortos porque hay diferentes tipos de cementerios y cómo trabajaban ellos, las deidades que utilizaban, los seres, los animales, los pseudo dioses que tenían. Por ejemplo, ellos manejaban mucho la parte del Kraken. Hablando de Kraken. El Krakatoa, que hoy no vino. el Krakatoa. Que mañana le toca grabación al Krakatoa con Toallín. ¿Con Toallín? Ya sé qué imagen vamos a ocupar para su logo de ellos. Sí, le vale que haga un Toallín y el de los Piratas del Caribe. El pulpo, que sea el Kraken. ¿Cómo se dice? Se me olvidaron los nombres ahorita. David Jones. Así que vamos a hacer. Pero sí, entonces hay mucha tela de dónde cortar. Por decir una que se llevan mucho de la mano y se puede explicar también, tomando como referencia, los Caballeros del Zodiaco. Claro. Con las constelaciones. Exactamente, con las constelaciones, porque hasta eso te lo meten por jerarquías. O sea, los signos zodiacales son las doradas, etcétera, y van por plata, oro y bronce. Sí. Bueno, perdón, oro, plata y bronce. Y son 4 armaduras divinas, las 4 armaduras divinas y el tercer signo zodiacal, que también es una constelación que ya tenía tiempo, pero ya después lo empezaron a meter, que es la de Flujo. La de los médicos. Sí, claro. Y aquí es donde parte la pauta, donde yo siempre digo que una serie de calidad tiene mucha enseñanza de algo que te deje. De hecho, tenemos una cultura muy rica aquí en México, pero pues realmente no tenemos mucho conocimiento porque no damos la expansión que se debe, ¿no? Con las nuevas técnicas. Entonces, pues esperamos que pronto ahí exista una cosa similar para que todo el mundo conozca las. Bueno, que de hecho sí hay una serie que está muy buena, que se llama Onyx Equinox. Te marca mucho lo que es la mitología aquí de México y está muy buena, muy recomendada. Por eso hay una que también me gusta mucho. No la he visto, pero quiero verla y me dijeron que está muy buena. La de DC Comics, la Doctor de la Conquista, Plan de Cotley. pero cuando sale como el Batman de México. Ya, sí, no la seca. Dicen que está muy buena, pero no la he visto y la quiero ver. Muchos españoles están encabronadísimos, pero como un que tratan la conquista. Que porque dicen que nunca pasan así las cosas. Pero aquí, la perspectiva de cada persona, y eso me recuerda muchísimo a un capítulo de la leyenda de Aang. Precisamente hay un capítulo donde él entra en una escuela de la tribu del fuego. Y a los de la tribu del fuego no les enseñan que ellos hicieron lo malo. Les enseñan que ellos llegaron para salvar al mundo. Exactamente. Entonces, aquí se me hace muy curioso el hecho de que pasa similar aquí con la conquista española. En España se les enseña una cosa y pues ellos tienen lo que pues les enseñan, ¿no? Lo que creo que tus libros están redactados para que la gente piense que es correcto, cuando es todo lo contrario. Entonces, los entiendes por este lado de cómo es su actitud. No los justificas, obviamente, pero los entiendes de por qué tienen este pensamiento. Simplemente hay que hacerles ver que, o sea, pues sí pasaron las cosas así tan fuertes, tan crudas, pero pues que también, o sea, ya no depende tanto de lo que pasó, sino que queremos hacer a partir de adelante. Pero pues bueno, ya eso lo estaremos platicando en otro capítulo y pues ya ya más o menos tienen la idea de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a contar, porque esto sí se tiene que ir una segunda parte porque tenemos todavía bastante de contar. Igual si les interesa que la parte de la parte de Grecia podemos tocarla y así que deshilarla a todo lo que conlleva, porque son muchas deidades que tienen mucha historia, que tienen mucha tela de donde cortar, porque la cuestión de las reñas que tiene Apolo con los demás, Hera, Hades, Zeus, Atena, etcétera. O sea, son muchas culturas que tenemos que estar viendo nosotros. Y de igual manera, pues, muchas ideas que les podemos ir explicando con el paso del tiempo. ¿Sí? Pero espero les haya gustado este capítulo. Ya saben, like, suscríbanse, compartan, comenten. Y pues comenten qué tal les pareció el look del Jorgito 2.0. Y pues estaremos en otro capítulo de ustedes. Así que ya saben, yo soy Gil.
Moonrise, Príncipe de Media Luna. Jorge, Tusao. Yo me corté el cabello, güey. Con razón. Se nota. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Y lo queremos ver? Bien.